Murió ahogado por culpa de Dina. ¿Qué ha sucedido? Bueno, como ustedes saben, el día de ayer se dio una tragedia. Un grupo de soldados que querían cruzar el río Ilave para, obviamente, cumplir las órdenes represivas que le dieron desde arriba el gobierno de Dina Boluarte y el alto mando militar, pues, como no sabían nadar, muchos de ellos empezaron a ahogarse en el río y fueron rescatados por un grupo de manifestantes y gente que estaba alrededor. Bueno, esto ha traído el saldo trágico de un soldado que murió ahogado y 5 que están desaparecidos. Los únicos responsables de esta tragedia es indudablemente el gobierno, porque ellos son los que no solamente han ordenado a los militares reprimir al pueblo de Puno, sino que encima los ordena tomar estas medidas arriesgadas porque ellos mismos han dicho de que comunicaron, ¿no?, a sus superiores que no sabían nadar y aún así los hicieron cruzar el río Ilave para cumplir estas órdenes de reprimir al pueblo. Esto demuestra cómo el gobierno de Dina Boluarte lo único que hace es arriesgar la vida, ya no solamente de los manifestantes que, como ustedes saben, el día sábado fueron reprimidos por los militares. En total hubieron 16 heridos, también militares heridos, sino que encima, ¿no?, arriesga la vida de los propios soldados a enviarlos a hacer estas medidas de cruzar el río sabiendo que los soldados no sabían nadar. Una muestra más de cómo este gobierno actúa de forma irresponsable y criminal. Realmente esto no puede seguir. Es increíble que en un fin de semana hayamos tenido un sábado 16 heridos por la decisión de Dina Boluarte de ordenar la represión contra el pueblo y ahora resulta de que un grupo de soldados se ahogaron en el mar, unos murió ahogado en el mar y otros fueron rescatados cuando se estaban ahogando, y repito, hay 5 desaparecidos. Entonces, eso es para que vean, ¿no?, a lo que lleva este régimen criminal. Es increíble cómo se expone la vida ya no solamente del pueblo que se moviliza en las calles, sino también de los propios soldados, y esto es una muestra más de que este gobierno no puede seguir. Y en cualquier país serio, ¿no?, un Congreso a la altura de la demanda del pueblo lo que haría es vacar a quien esté en el poder. Pero como sabemos que el Congreso está lleno de sinvergüenzas, de oportunistas, de gente que solamente quiere quedarse ahí atornillada a su escaño, entonces no se puede esperar nada de este Congreso, lo que significa que la lucha del pueblo trabajador debe seguir en las calles con la misma consigna de siempre, que son que se vaya Dina Boluarte, cerrar el Congreso de la República, la libertad del presidente Pedro Castillo y su restitución para así inaugurar el proceso que estaba continuando Pedro Castillo el 7 de diciembre cuando ordenó disolver el Congreso para abrir el proceso constituyente y cambiar la Constitución. Hablando de eso, el día de ayer salió Panorama con un reportaje en donde mostró un video en el cual, según ellos, comprobaban de que Betsy Chávez sabía de la decisión de Pedro Castillo de cerrar el Congreso. Bueno, mostró un video donde se ve a Pedro Castillo dándole unas indicaciones a Betsy Chávez. Se le escucha decirle al presidente de que le dice, ¿no?, esto es mensaje de la nación, para que Betsy Chávez le diga esta indicación a otra persona. Y se ve, ¿no?, una silueta que al parecer es Betsy Chávez y que ella da esa indicación. Incluso se escucha su voz, ¿no? Bueno, es Betsy Chávez, vamos a decirlo así. Pero lo que yo digo es que eso no prueba que Betsy Chávez supiera del contenido del mensaje de la nación, porque ella ha reconocido de que estuvo ahí. Ella no niega que haya estado en ese lugar con Aníbal Torres, pero ella dice que no sabía el contenido. Que el presidente le dé una indicación a Betsy Chávez diciéndole, dile a tal persona que es mensaje de la nación, no significa que supiera el contenido. Y así supiera, ¿no?, del contenido y no lo quisiera decir abiertamente, pues no entendería a Betsy Chávez si cerrar el Congreso era una decisión justa y legítima. Si de verdad fuera, como dicen los derechistas y la prensa conservadora, de que ella sabía, que Aníbal Torres sabía, pues si esa fuera verdad, no tendrían por qué ocultarlo, tendrían que sentirse orgullosos. Lo que es, no, vergonzoso es haber apoyado un golpe de Estado como lo hizo, ¿no?, un sector de la izquierda que se llena la boca hablando del pueblo y que en el fondo, ¿no?, demostró que solamente piensa en sus intereses personales y que no tiene el valor ni el carácter de enfrentarse al poder económico, a
poder político, ni tampoco, ¿no?, a los intereses de la Embajada de Estados Unidos. Por cierto, y hablando de eso, ayer Antauro Humala dio una entrevista para Willax. Me llama la atención, ahora Antauro Humala va a Willax, ¿qué les parece? Bueno, por salud, ¿no?, mental, nadie que realmente defienda al pueblo debería entrar, ¿no?, a esa cloaca que es Willax. No sé qué hace Antauro Humala ahí. Bueno, en realidad sí sé, ¿no? Es parte de su estrategia de querer, ¿no?, moderarse. Esto ya viene de tiempo atrás, que lo lleva a tomar posiciones abiertamente reaccionarias. Bueno, ¿qué dijo en esa entrevista en el programa Contracorriente con Augusto Thorndike? Bueno, él dijo de que es moralmente imposible defender a Pedro Castillo, de que pensó en un proyecto nacional con Castillo, pero el hombre falló, así dijo. ¿Qué les parece? Es decir, Castillo decide cerrar el Congreso para abrir el proceso constituyente y para él el hombre falló. Yo recuerdo cuando Antauro Humala recién había salido y hacía sus recorridos por distintos lugares, una vez dio un mensaje y dijo, ¿no?, Pedro Castillo tiene buenas intenciones, pero le faltan pantalones para cerrar el Congreso. Así lo dijo. Y el pueblo lo aplaudió porque efectivamente mucha gente considera que Pedro Castillo, ¿no?, y sigue considerando que el presidente siempre tuvo buenas intenciones. Me refiero obviamente al pueblo trabajador, no al sector conservador y golpista. Y mucha gente, si bien considera que el presidente tiene buenas intenciones, pero decía, ¿no?, algo similar a lo de Antauro, que el presidente debe ser más firme en su decisión de cerrar el Congreso. Bueno, el presidente, ¿no?, toma la decisión de cerrar el Congreso, ¿y qué es lo que hace Antauro Humala? Lo primero que hace es avalar el golpe de Estado contra Pedro Castillo, avalar la usurpación de Dina Boluarte, porque eso fue lo que hizo. Él emitió una carta el 7 de diciembre donde dijo que Pedro Castillo terminó preso por corrupto, lo cual no es verdad, porque lo metieron preso acusándole de rebelión. Hay una inexactitud, pero más allá de esa inexactitud, él estaba justificando que Castillo terminara preso. Y lo compara con otros presidentes, diciendo de que todos los que gobiernan, ¿no?, con esa constitución, ¿no?, todos terminan presos. Bueno, pero Castillo más bien estaba cerrando el Congreso para abrir el proceso constituyente. Lo que decía Antauro Humala no tenía sentido. Muchos se guiaron por una frase que da ahí, que dice que va a rescatar el Congreso, pero yo analicé más bien otra frase, frases que él no pone ahí, que son frases para condenar a Dina Boluarte. Él no condena a Dina Boluarte en esa carta. Entonces, justificaba que Castillo estuviera preso, más allá de la inexactitud, que dijo que era por corrupto, cuando en realidad lo metieron preso los golpistas por rebelión, ¿no? Pero él justificaba, casi celebraba eso, ¿no? Si bien decía que iba a rescatar el Congreso, no hacía ni una sola crítica a Dina Boluarte en esa carta del 7 de diciembre. Por eso que yo puse un video donde dije en el titular, ¿no?, Antauro avala el golpe de Estado y la usurpación de Dina Boluarte. Lo dije antes de que él hiciera esa conferencia de prensa en donde le llama presidente y compatriota de Dina Boluarte, se ganó el repudio de la gente, que le tiraron botellas y lo abuchearon. 2 días antes lo dije. Y bueno, no me equivoqué porque ahí está el resultado, ¿no? Avaló el gobierno de Dina Boluarte, la sigue reconociendo a Dina Boluarte y, ¿no?, salió también en una entrevista en el canal de La Encerrona de Marcos Cifuentes, diciendo de que no quería estar al frente de movilizaciones porque, ¿no?, eso sería una motivación para que lo metieran preso, que recién ha salido de la cárcel, que él no quiere hacer una acción armada, pero nadie le pide una acción armada. La gente le reclama porque no está, ¿no?, movilizándose y marchando como otros. Pero es una excusa simplemente porque no quiere aparecer como líder radical, porque en el fondo está claudicando, al punto que en esa entrevista que le hace Marcos Cifuentes en La Encerrona, él llega a decir de que se tenía que buscar lo mejor, rescatar lo mejor de la Constitución del 93 y hacer una síntesis con lo mejor de la Constitución del 79. Eso no era lo que decía Antauro Humala antes. Él decía que la Constitución de Fujimori era mal parida, la tiraba al suelo, decía que no servía. Bueno, ahora no. Ahora resulta que hay algo positivo en la Constitución del 93. Y después se contradice, ¿no?, porque en la entrevista con Augusto Thorndike del día de ayer dice de que él no cree en la mano invisible del mercado. Bueno, pero la Constitución de Fujimori precisamente, ¿no?, se hace creyendo en la mano invisible del mercado. Esa es la esencia de esa Constitución. O sea que no puedes rescatar nada de esa Constitución que defiende el modelo liberal, que lo único que ha hecho es beneficiar a los grandes empresarios, pero de ninguna manera a la clase trabajadora. Entonces, ese es para que vean las contradicciones de Antauro.